Los nuestros. Bienvenidos a Bar Diario, la tertulia digital del fin de semana del deporte leonés. Estamos de enhorabuena porque los clubes, los equipos leoneses han dado la talla y la Cultural y Deportiva Leonesa ha ganado el derbi autonómico, nada más y nada menos que en el Nuevo Zorrilla al Real Valladolid. Además, la Sociedad Deportiva Ponferradina ha empatado a 0 en la cancha en Tajonar ante Osasuna Promesas. E igualmente, como decíamos la pasada semana, el pasado lunes, que todos los equipos estaban ahí en la cola, pues el Atlético Astorga, para no ser menos, también ganó en los anexos de Zorrilla al Valladolid Promesas por 1-3. Ya están con nosotros nuestros tertulianos, Raúl Castro, José Antonio Pérez, Juan Simón y Óscar Díez. Hola, buenos días. Óscar, una victoria como la de ayer, con cambio de técnico, el dicho se cumplió, con entrenador nuevo, victoria segura, y la Cultural consiguió un triunfo que celebra todo el culturalismo. Bueno, una victoria súper importante, que posiblemente nadie pensábamos que se iba a producir por la situación que llevabas con la cantidad de bajas, pero como vemos cuando haces un partido con oficio, cuando haces un partido sin cometer errores groseros, cuando haces un partido con solidaridad de por todos los partidos jugadores implicados y con unos nuevos pequeños conceptos del entrenador, porque con 6 días es muy difícil cambiarlo todo, pero quien conoce a Ciganda y más o menos le conocemos por su experiencia, va a ser así todo el año. Al final, importante la portería a 0, que el portero no sea el mayor principal artista del partido, y bueno, pues al final se comprendió una serie de cosas, que el partido lo empiezas ganando con un error garrafal de ellos, pues al final lo aprovechas. Es verdad que el Valladolid tuvo la posesión del balón, hay mucha diferencia de posesión de balón, pero es que es lo que teníamos que yo llevaba diciendo, que la Cultural no tenía que ser protagonista en los partidos, sino al final, claro, que quieres que tener el balón y no correr, porque los jugadores de la Cultural lo que hicieron fue correr, la mayoría correr y mucho, ¿no? Y al final estos partidos van a ser así, contra un equipo que acaba de descender, con un equipo que aparentemente tampoco le salió nada al Valladolid, no estuvo nada acertado. Y bueno, pues al final las críticas se las llevó el entrenador del Valladolid, porque claro, el Valladolid tiene que estar sí o sí de los primeros puestos de la clasificación. Pero bueno, hay que pensar de que termina la jornada, de poder terminar si hubieras perdido en el farolillo rojo después de los resultados, y que ponerte por un punto o encima, por 2, por encima del playoff de descenso, pues eso le da una tranquilidad. Pensar en Albacete, que ya ves, partido que iba perdiendo 3-0 y al final remonta, pues pensar en otra jornada más. Creo que las cosas ahora mismo con Ciganda es un tío serio. Desde hace 8 años no teníamos un entrenador que tuviera el prestigio de haber sido jugador de nivel y entrenador de nivel, y eso pues aparentemente pues a un club como la Cultural esa dirección sí nos ha gustado a la gente, porque al final, sin despreciar a los otros entrenadores, no había nadie con un renombre importante. Es un hombre de fútbol, es un hombre que ha entrenado en Europa League, en Primera División al Athletic Bilbao, tiene su miga. A lo mejor no es el entrenador que todos a lo mejor quieren, pero yo sí entiendo que es un entrenador que le puede sacar mucho rendimiento y hacer un equipo muy competitivo para salvar la categoría. Juan, lo que sí me pareció es que la Cultural salió mucho más enchufada, salió concentrada en el partido, no como en otras jornadas, en otros partidos en los que en los primeros minutos le cuesta entrar. Y en cuanto al plan de partido, pues yo creo que utilizó una alineación similar a la de los últimos, pero sí que el equipo mostró otro carácter en el campo y otros argumentos para defender ese 0-1 que consiguió Collado en el minuto 5 de partido. Sí, pero yo creo que también hay que retroceder un poquito en el tiempo para valorar todo lo que ha sucedido en esa semana anterior. Creo que es muy importante los acontecimientos, ¿no? Desde el cese de un entrenador, la incorporación de un entrenador nuevo, las consecuencias que eso lleva a una plantilla, a unos jugadores que cada uno tiene sus intereses personales y deportivos, que cada uno ha mantenido una relación
más o menos próxima con el anterior entrenador, el revulsivo que eso significa de cara a una plantilla. Es una semana convulsa, es una semana difícil, donde cada uno se tiene que posicionar, y es especialmente difícil para el entrenador. Y afortunadamente lo ha resuelto muy bien, lo ha resuelto de la mejor manera que podía resolverlo, ¿no? Es verdad que siempre se dice, ¿no?, ese típico comentario, ¿no?, que entrenador nuevo, victoria segura, y también es cierto, a veces, no siempre, pero mira, en esta ocasión así fue. Y también es cierto que eso tiene el margen que tiene, ¿no? Yo creo que esos efectos se van pasando cuando van pasando los días de entrenamiento, las jornadas, y el entrenador ya no tiene ese revulsivo con el que llega. Pero en todo caso yo creo que en el partido de ayer, bueno, pues se vio un poquito, pues fundamentalmente una Cultural muy ordenada defensivamente, muy importante estar muy ordenado defensivamente. Desde el punto de vista táctico y en lo general, en un bloque medio-bajo, que eso le favorece a muchos de los jugadores que están en el campo, especialmente algunos defensas. Y después otro aspecto fundamental, que a mí me gusta mucho utilizarlo. Cuando perteneces a un equipo, los futbolistas tienen que pensar que ellos no son lo más importante. Y una manera de entender que tú no eres lo más importante es que seas generoso. Y ayer los jugadores fueron muy generosos en los esfuerzos, en las ayudas, en el aspecto físico, que yo la creo solidaridad que del equipo. Fundamentalmente generosos. Para mí la solidaridad me parece un término que no es adecuado aquí. Yo creo que es la generosidad. La solidaridad es un concepto muchísimo más amplio. En todo caso, yo creo que para mí es la generosidad lo más importante, y yo creo que lo fueron. Y después hay otro aspecto que, bueno, no es por minimizar ninguno de los méritos que tuvo este equipo ayer, porque fue fantástico el partido que vimos, y cómo interpretaron el juego, cómo aprovecharon las ocasiones, en este caso la ocasión que se presentó con el error del equipo, del lateral izquierdo del equipo rival. Pero a mí, yo no sé las conclusiones que sacasteis vosotros, pero por hacer solo un apunte sobre el equipo rival, ni me pareció un equipo lleno de talento, de jugadores que marcaran diferencias y que fueran, digamos, tuvieran acciones diferenciales para ser un equipo que viene de la categoría inferior. Y otro aspecto que también quiero reseñar, que fue porque se lo oía a Cuco Ciganda en alguna ocasión durante la semana, ¿no?, que era un equipo que condicionalmente, que físicamente era muy potente, muy fuerte. Yo creo que en ninguno de los dos aspectos ganaron a la Cultural, y esa fue una de las razones también por las que la Cultural consiguió una victoria más que importante. Pérez, ¿qué cambios más significativos apreciaste en tan solo una semana de recambio del entrenador? Bueno, en una semana mucho no vas a poder ver, evidentemente, en 6 días, 5 días, un entrenador nuevo lo que hace es, sobre todo, generar optimismo en la plantilla. Mucho no puedes cambiar. De hecho, si nos damos cuenta, la alineación sería la misma que habría sido con Jona, prácticamente la misma. Pero bueno, yo creo que sí tenía muy claro Ciganda dónde tenía que ser fuerte el equipo. No entre áreas, sino las dos áreas. Y ahí sí que cumplió, ahí sí que tuvo muy claro el concepto defensivo, lo que estábamos hablando de la solidaridad, de hacerle un partido muy difícil y muy incómodo al Valladolid, como así fue el Valladolid. No se sintió cómodo en ningún momento. El entrenador de ellos, que por cierto merece un apartado especial, se desquició ya a los pocos minutos. Y así transcurrió el partido. El golpe del gol a los, creo que fue 5 minutos, pues les hizo mucho daño, no supieron reponerse. Es un equipo que nunca había perdido ningún partido en casa. Y hay un punto importante que a la Cultural le benefició mucho, que fue la lesión de Ndiaye, que estaba poniendo muchos problemas, y era por donde tenían, digamos, la zona de ataque ellos, por banda derecha, que le está poniendo, a muchos problemas a Collado, y ahí Peter Federico no tiene el mismo desborde, la misma velocidad que él, quería entrar por dentro, y ahí la Cultural se encontró mucho más fortalecida. Si a eso unimos que la solidaridad, es cierto que el equipo no tuvo el balón, pero es que me llama la atención, e insisto lo mismo, las palabras de rueda de prensa después del partido de Guillermo Almada, en el sentido de que decía que el Valladolid había sido muy superior. Pues no comparto lo mismo. Muy superior cuando tú eres incapaz de generar, creo que generar una ocasión de gol en todo el partido,
me cuesta creerlo. Hay que poner en valor el trabajo defensivo que ha hecho la Cultural, con centros laterales la mayoría de las veces con mucha superioridad de los defensas nuestros, no se ganan los partidos. Creo que han entrado una vez por dentro, la del larguero, y poquito más ha hecho el Valladolid. Ya se ha sentido pues mal en el campo todo el partido, y también me llama mucho la atención el que comentara que la Cultural, que les ha cortado el quite, palabras del quite de la intensidad y el ritmo. Vamos a ver, Guillermo Almada es un señor que toda su carrera futbolística como entrenador y como jugador la ha tenido en Colombia, en Chile, en Guatemala, en Uruguay. Creo que allí no les vamos a enseñar nada de cómo parar los partidos, y me extraña que eso le llamara poderosamente la atención. Pero bueno, ya centrándonos en la Cultural y para acabar, creo que el camino es este. Ciganda sabe el camino que tiene que seguir, y me quedo con la frase que hizo al final de la rueda de prensa. Hemos venido aquí, o estamos aquí, para estar, seguir y crecer. Raúl, a mí me pareció una Cultural más segura, más contundente y también más directa. Bueno, a mí me pareció un gran ejercicio de resistencia. Más allá de que te puede gustar más el fútbol o menos de los equipos, yo creo que el equipo no salió mal sobre el terreno de juego, se aprovechó de ese gol temprano, que al final también condiciona un poco el partido. Se lleva 3 puntos en un partido que va a dar muchísimo efervescencia un poco a la afición, ¿no?, de cara a los próximos partidos. Esperemos que esta inercia continúe y no nos venga, digamos, otro bajón como el que nos sucedió en Castellón, ¿no?, con el Castellón. Pero bueno, yo creo que este equipo, como dijo Cuco Ciganda al final del partido, también te ha salido cara. O sea, tú has hecho una propuesta en la que has como bloqueado un poco el juego del equipo contrario, has contemporizado mucho el juego, lo has parado cuando has tenido que pararlo. Al final eso también se traduce en experiencia. Muchas veces dicen, no, es que los equipos esto está igual. Bueno, a ti te puede gustar el juego de uno o no gustarte, pero bueno, ahora mismo yo creo que estamos para sacar puntos, no estamos para ir por los campos dando lecciones de fútbol, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la Cultural en ciertos momentos del partido hubiera podido sacar el balón con un poco más de claridad. Cuando me pareció que se echó demasiado atrás, si nos fijamos al final, a falta de 10 o 15 minutos casi era un sistema 7-3-0 o 8-2-0, por poner un ejemplo, o sea, demasiado hundido, y cuando recuperábamos el balón dábamos un patadón sin sentido por quitarnos el balón. Entonces ahí yo creo que nos faltó un poco de salir con el balón, sobre todo los últimos minutos. Sí que es cierto que llegamos al equipo contrario y luego físicamente se demostró que estamos a un nivel bastante bajo. O sea, te quiero decir, muchos jugadores a los que hubo que cambiar por problemas físicos, y eso también, te quiero decir, tiene que mejorar con el paso de las jornadas, ¿no? Pero bueno, son 3 puntos que al final no vamos a saber cómo se juega el partido dentro de 20 jornadas, ¿no? Desde el primer minuto, Juan, Ciganda dijo que los partidos se resuelven por detalles en segunda división y que es una liga muy igualada y que esos detalles son los que van a marcar el resto del campeonato. Y que unas veces, como acaba de decir Raúl, sale cara o sale cruz. Y también ayer a su plantilla le dijo que había que ascender, que había que subir el aspecto físico, porque realmente yo creo que Ciganda no ve a su plantilla al 100% en el aspecto físico. Bueno, eso es difícil de valorar, porque también hay un problema añadido y es la cantidad de lesiones que hay. Entonces eso tampoco te deja tirar de todos los recursos que tienes como plantilla. Eso te condiciona, de entrada condicionó la alineación de ayer. Ya el hecho de las bajas que habían, y prácticamente se limitó a repetir una alineación y un sistema que hay que tener un poco de memoria y recordar que es prácticamente lo mismo que se presentó en Santander. Entonces aquí quiero decir que en el fútbol milagros hay los justos y que hay que valorar todo en su justa medida, y si ayer estábamos eufóricos, ¿no?, después del partido por ver un resultado tan fantástico en un terreno que es especialmente, digamos, motivante para todos los equipos que juegan de León en Valladolid, yo creo que tenemos que dar ahora una visión un poco más alejada
y pensar en que es un partido que realmente a mí se me asemeja mucho a lo que pasó en Santander. Y para mí, con lo que vi, y hablando de los rivales, por esa reflexión que tú haces, Ángel, de que es una liga tan igualada, hay tan pocas diferencias entre unos equipos y otros, a mí el Racing me gustó más que el Valladolid. De hecho, es que a mí el Valladolid ayer no me gustó. Fue un equipo que no me gustó, salvo en 2 ocasiones y salvo el extremo derecho que acabó lesionado, que era el que comentaba Pérez, que fue diferencial en esos minutos iniciales. En lo demás no vi acciones que me llamaran la atención, pero es por esa igualdad de la que tú hablas, es decir, es una categoría que solo también hay que ver los resultados, a veces sin ver los partidos. Fíjate el Sporting ayer, que le levanta un partido con un 3-0, es decir, cometes 2, 3 errores, 4 y los pagas carísimo. Y en ese sentido, yo creo que a Ciganda en ese sentido no le vamos a dar lecciones nadie, porque la experiencia que él tiene como entrenador para analizar ese tipo de situaciones seguro que le va a servir para afrontar una plantilla que ahora yo creo que no conoce, habrá tenido que fiarse un poco de las referencias, de ver los vídeos de los partidos de la Cultural en esta temporada, pero que yo estoy seguro de que, primero, si recupera a todos los jugadores que tiene lesionados, para darle más fondo de armario, para también pensar en la dosificación, que esto es muy largo, lo decía él también ayer, es que aquí queda mucha tela que cortar. Entonces, si en ese aspecto es capaz de tener una más capacidad en cuanto a los jugadores que tiene disponibles, y después hay otra cosa que también es fundamental, y yo creo que él veremos según van pasando las jornadas, que va a hacer ya matices a la hora de jugar, a la hora sobre todo de utilizar jugadores. Yo creo que sí que ahí le va a dar una vuelta al potencial que tiene, y después hay jugadores que están inéditos, ¿no?, que se supone que han venido a reforzar al equipo y que a ver qué aportación hacen a la plantilla durante esta temporada. Yo creo, por hacer un apunte a lo que decía Raúl y en relación a lo que decías tú, el tono condicional del equipo. Yo creo que igual Ciganda lo que se ha sorprendido es que se está uniendo, que igual ha visto jugadores que tienen lesiones, digamos, de medio plazo por recuperar, que no son normales en principio de temporada. Y eso ha minado mucho el componente físico de una plantilla que al final va a tener que tirar de menos jugadores y que en estas alturas de temporada necesitas más dosificación. Entonces yo creo que vaya un poco el tema por ahí del tema de las lesiones, que yo insisto que no son normales tantas lesiones musculares en este inicio de temporada. Yo no sé si lo veréis igual, pero a mí sí que me llama mucho la atención. Y aparte, el equipo ha cambiado mucho en un sentido. Si te plantas, ayer la Cultural hizo 30 faltas. Cuando un buen equipo muchos días no llegaba ni en un partido a 14 faltas, y él las hizo en el primer tiempo. Y otra cosa, Óscar. Bueno, acaba. No, que es una situación que tácticamente ya se ve que es totalmente el concepto diferente a lo que tenía Jona. Es que era totalmente diferente. Ganaran duelos. Ayer ganaron la mayoría de los duelos, que es lo más importante. En la parte de atrás, en el medio, hasta arriba ganaron duelos, porque Sobrino para mí es el gran valedor del partido. Es verdad que la gente destaca a Rodri por la situación de que saca muchos balones, de que esos delanteros como la Tasa a él le vienen bien dentro del área porque los desquicia, porque a veces les da palos en un sentido, y los jugadores, desde que Rodri ayer termine el partido sin ninguna tarjeta y la Tasa con una, pues que ves que ese tipo de centrales, ese tipo de jugadores les vienen. Pero lo que te da Sobrino en la salida del balón, cómo cubre el balón, cómo saca las faltas, eso es importantísimo para partidazo. Para mí es un partidazo de él. Lo que pasa que es tácticamente el equipo, es decir, que vamos a darle su valor a Jona, porque es lo que digo, a mí es una similitud muy clara del partido de Santander. Lo que pasa que allí pues es más grosero porque marcas más goles y tal, pero el equipo se le vio unos toques de Ciganda, una manera de trabajar, de que esos partidos es el típico fútbol. Para que entendamos, Ciganda es el Bordalás de primera, y quien quiera entender ese fútbol y que vamos a tener ese tipo de fútbol, por lo que dijo él, que me gustó el vídeo, que no la habíamos de Jona después. La arenga, porque esa la Jona nunca la habíamos visto, para que veas cómo un hombre... Y las pinceladas, ¿te refieres? Sí, no, pero... que ha dado Ciganda en esta... Sí, no, pero la semana lo entiendo, pero esa arenga al final, Jona nunca la habíamos visto, ¿me entiendes? Entonces esa arenga de un tío de fútbol, de un tío que ha jugado en los equipos que ha jugado, de dónde se mama el fútbol, para que vean los jugadores que lo que mandan en el vestuario
es el entrenador. Y en un sentido, Ciganda es un tío hecho, un tío de fútbol, y aparentemente podrá salir bien o no podrá salir bien, pero antes de que viniera Fernández Romo creo que hemos acertado y mucho. Y Óscar, ya que sacas el tema de las pinceladas de Ciganda y de esa arenga a final del partido donde se ve realmente que en el vestuario manda él y quiere poner una limitación y que quiere poner ahí el mando que debe tener el entrenador, ya sabes que León es una plaza muy difícil y ahora también Ciganda se tiene que rodear y tiene que entrar en unas relaciones que tiene que ser listo para saber llevarse esas relaciones y que no minen como minaron a Jona. Bueno, pero es que eso lo dije la semana pasada. Jona, el único sitio donde no ha sido profesional ha sido fuera del campo. Entonces entiendo que Ciganda, un tío que ha vivido muchas experiencias, ha vivido muchas ciudades, Jerez, Oviedo, sepa por dónde tiene que ir y no lo contaminen. Porque al final, cuando contaminas a un entrenador, está claro qué es lo que dijo. Mucha predisposición de la gente, muchas ganas, mucha gente de agradar, pero hay otro fútbol, y el otro fútbol aquí en León sabemos por dónde va y le podemos perjudicar. Que le dejen trabajar, ha venido con su cuerpo técnico, parece ser, tampoco se han ido muchos de la cultura, que se han ido Odey y Jona, el entrenador de porteros y el preparador físico sigue. Entonces al final, con sus hombres de confianza, que ayer les veías en el banquillo que tomaban decisiones, mientras le dejen trabajar de esa manera y no se le contamine de otra cosa, entonces Óscar, se le ha contratado por el tema deportivo, bueno, no se le ha contratado por otras relaciones personales, pues ni familiares, ahí ni de amiguismos, donde vamos, de amiguismos que a Jona le perjudicaron mucho, aunque él piense que no. Bueno, pero ahí se entra... Yo quiero volver al tema del partido. Es un detalle, un dato muy significativo, que es que el Valladolid hasta el minuto 80 creo que no nos lanza ningún córner. Eso es muy, muy importante. Quiere decir que el equipo tampoco ha tenido ese asedio y que en un hipotético, porque estamos viendo que es un poco, digamos, el punto flojo del equipo, los córners que nos meten dentro del área, que ahí somos muy endebles, la Cultural ha conseguido defender muy bien eso, o no sé si el partido ha salido de tal manera que no has provocado ninguna situación, pero es un dato muy, muy significativo. Yo creo que desde luego la Cultural en ese aspecto del que habla Pérez, yo creo que se ha mostrado muy segura durante todo el partido, además muy bien asentada sobre el terreno de juego. Nunca se vieron los defectos que puede tener la Cultural por no esa intensidad y estar atenta al partido, y yo creo que defendió bien, defendió con seguridad y además muy atenta en lo que estaba haciendo, y de ahí que el Real Valladolid pues se viera maniatado durante todas las fases del partido, yo creo, porque además en muchas ocasiones sus lanzamientos a puerta estaban pues prácticamente sin ninguna conexión. Es que Badía no hizo ni un paradón. Claro, es que eso es lo importante. Hay que poner en valor el trabajo y el carácter que le dio al equipo Rodri. Un jugador que muchas veces ha sido el menos favorecido porque hay veces en que no se ha sido justo con él. Ayer demostró llevar, digamos, el culturalismo por encima del bien y del mal, compitiendo como hay que competir, siempre estando en el lugar donde hay que estar, defendiendo al equipo, y cuando el balón estaba en juego siempre estaba bien posicionado, sacando los balones de cabeza, y hay que valorar el trabajo de Rodri. Yo creo que ayer ganamos políticamente también, no ganamos solo en el fútbol, ganamos políticamente. Yo creo que como defensa central le va más el sistema, el esquema que va a utilizar el Cuco Ciganda que el y ese que tipo el que de tenía, delanteros como no el día yo. del Castellón, porque ese tipo de delanteros que sean, como se dice en el fútbol, fijas, de carne, eso ahí en el duelo ahí es donde Rodri es fuerte, pero no todos los delanteros de todos los equipos son así. Entonces... Y te corté, Juan, antes cuando ibas a hacer algún comentario. Por insistir en esto que creo que es importante, porque sobre el tema familiar estábamos hablando de... Sí, no, yo ahí entraba ya en otro capítulo que no tiene nada que ver con lo que decía Pérez, que es muy importante. Creo que reforzar la actuación de Rodri es bueno para todos, porque eso tiene muchas connotaciones y como nosotros venimos a hablar de fútbol, pues es muy importante reforzar la idea de que es un hombre que sale de la cantera. Creo que eso es lo fundamental. Todo lo demás es añadido. Lo importante es que sale de la cantera.
Y es verdad también, bajo mi punto de vista, que él se encuentra muy cómodo cuando el bloque es bajo, cuando él está, hay ayudas, cuando están muy cercanos los contrarios y los compañeros, y ahí él es muy fuerte. Tiene un pequeño defecto que bajo mi punto tiene que corregir. Tiende a exagerar, a fingir faltas que le hacen, se tira, revuelca allí. No me gusta a mí no me gusta. A lo mejor es muy útil y sirve para aportar al equipo, pero a mí es una sensación que me da la de fingir siempre que eres tú el golpeado, que te dan en la cara, que te caes y que parece que tienes que dar 3 vueltas de allí para parecer que estás... Es un defecto que yo creo que con los años, pues un chico joven lo acabará corrigiendo y lo acabará mejorando, pero por todo lo demás, fantástico. Me parece que hizo un partido genial y cuando él está... Y además empieza a ser un referente para el equipo, que un chico con 24 años, capitán de la Cultural, de la cantera de León, y que sea un referente en segunda división, hay que valorarlo en su justa medida. Yo creo que ahí, pues perdona que te interrumpa Juan, Ciganda le puede enseñar mucho, porque él conoce muy bien cómo se comportan los centrales y sí que le puede dar muchas pautas. También está teniendo su punto de que se lo ha ganado, también es un punto de suerte, porque están todos precisamente, bueno, si están los centrales titulares, pues es el fútbol. Pues es el fútbol que hay que tener dentro del fútbol, este pequeño adecuado. En el momento adecuado es que a lo mejor si no estuvieran todos los centrales, igual Rodri, es verdad que para la gente de la cantera, ya ves, la bandera, que todo es muy bonito, pero coincido con Juan. Hay situaciones a veces dentro desmesuradas, de estar sin balón, de esas situaciones para ser un central con jerarquía tiene que cuidarlas muy mucho. Sí, y otro jugador, Raúl, que a mí me pareció que hizo un buen partido y muy buena labor, además de llevar el motor del equipo como es Bicho, hizo también ayer otro tipo de trabajo que muy pocas veces se le había visto, sacrificado por el equipo también, Bueno, hizo el que le requería el partido, ¿no? Pero yo, aparte de Sobrino, como habéis hablado, yo creo que para mí hizo un gran partido también Pastoriza. Yo creo que es un recurso al que utilizó el equipo mucho. Sobre todo más en defensa, ¿no, Raúl? Es que terminó el partido, cuando no termina casi nunca. De abrirle el balón, aguantarlo, intentar desbordar por banda. Yo creo que dentro del colectivo te quiero decir que el equipo lo hizo bastante bien en muchísimas líneas. Yo creo que bueno, pues hay jugadores, sobre todo cuando te encierras en bloque bajo, como Sobrino o Pibe o Bicho, que nos hacen falta porque no podemos estar todo el partido sacando patadones y devolviendo la posesión al equipo contrario tan hundidos, ¿no? Y bueno, vosotros habláis un poco de la táctica o del esquema o de lo que hizo ayer Ciganda, y todos tenemos que tener claro, o yo por lo menos lo tengo así, que viene un poco condicionado porque tú ibas por delante en el marcador. En algún momento este equipo tendrá que proponer también, y vamos a ver cómo lo hace. Hubiera cambiado mucho el partido si meten el gol de jugadores del palo. Hubiera cambiado muchísimo. A ver, aquí un momento, que todos estamos súper contentos de que nos hemos traído los 3 puntos. Al final lo que valoramos también es lo que ha hecho nuestro equipo, ¿no? Y como ha dicho Juan en sus 2 intervenciones, yo creo que también hay que poner un poco en contexto al equipo contrario. Yo creo que también coincido con Juan, que fue un equipo para mí que decepcionó totalmente, un equipo que baja de primera división, que no hizo propuestas diferentes a lo largo del partido, o sea, jugó mejor para mí en el primer tiempo que en el segundo, cuando tenía a la Cultural metida en su tal, porque al final dice, pero no, es su primer córner en el 80, es que tampoco hizo un bombeo excesivo de balones con peligro al área, sino que muchas veces decías, esta es del portero, esta es de nuestro portero, y muchas veces yo creo que también su posicionamiento en el campo no era el acorde. Cuando había un rechace al borde del área, no había un jugador del Valladolid, tenía que venir un jugador del Valladolid de otro sitio a buscar ese rechace. No había posicionamiento al borde del área con la defensa de la Cultural tan metida en la portería para que cualquier rechace de inmediato te llegara y pudieras pegarle. O sea, nunca había jugadores del Valladolid al borde del área para aprovechar esos rechaces. Disparo, sí. Entonces, te quiero decir, tenías que volver a recuperar ese balón para volver a abrir otra vez a banda, tal. Era un juego como muy plano y no hubo jugadores no encontró el Valladolid jugadores con desborde. Es raro que un equipo que baja de primera división no digas tú, en minuto 70 tengo que hacer un cambio, voy a meter 2 jugadores que intenten desbordar por calidad individual al equipo contrario. Yo es que no se los vi al Valladolid. Ya, pero también hay que pensar en un equipo que es el de primera división al equipo que estaba.
Bueno, Que pero es muy- bajas de hay mucha primera división. diferencia de unos futbolistas a otros, independientemente. El cambio de entrenador ya totalmente, un entrenador que me sorprende por la propiedad, porque al final sigo diciendo que esta categoría la tienes que conocer. Un entrenador que no había entrenado casi en España, ¿no? Me parece que no había. Al final, esas situaciones se tiene que conocer mucho esta categoría para estar en un rival como el Valladolid, que aparentemente puede ser de los favoritos, pero a mí también me dejó, para mí condicionalmente, sí fue un equipo que estuvo bien a la altura condicional de ellos. Lo que decía, vamos a ver, no ganaron el partido porque no hubo un juego directo, porque solo tuvieron dos jugadas interesantes, que es la del palo, que entró por dentro, y la que salva Hinojo allí en aquella jugada que es por dentro, allí en el punto penalti, solo tuvieron dos. Si hubiera sido un juego más directo, pues el problema es que estos equipos de calidad, que él llegaba a la banda, y para mí, lo dijo Pérez, a mí la clave del partido hubiera sido la lesión del banda derecha, porque nos estaba haciendo mucho daño, y si te hubiera hecho con una expulsión a Hinojo, el partido, ya te digo, y la del palo el minuto 44, hubiéramos visto otro tipo de partido. Pero bueno, se condicionó todo, y al final los 3 puntos están en León, y bueno, pues ahora hay que seguir, no cometer los errores el día del Albacete, y nada más. Un apunte que quería hacer yo, sobre todo por si coincidís conmigo en algo que yo creo que con Ciganda va, hablando ya de la cultura, ¿no? Del partido de ayer, y que creo que con Ciganda ya empezó a desaparecer antes, pero creo que ahora va a desaparecer, y es el delantero centro posicional. Yo creo que tiene las horas contadas en la alineación de la cultural. No sé si ayer yo no interpreté mal el juego. Había 2 hombres arriba, era un 4-4-2 con Chacón y con Sobrino. Sobrino fantástico el partido que hizo, Chacón también jugó muy bien, especialmente la primera parte, no solo por la aportación que hizo en ataque, porque cuando tiene posesión de balón es muy difícil que la pierda, sino que también replegó y defendió y hizo un esfuerzo muy importante. Lo mejor del partido que hace es eso, que defendió, corrió como no, el balón poquito. Pero al final es verdad que eso se definió en un 4-4-2 y en algunos momentos, algunas fases del partido, según iban pasando los minutos, incluso un 5-5-1 acabó muy encerrada. Pero yo creo que lo que ya no le encuentro el sitio, me da la impresión, es muy importante ver qué es lo que pasa la próxima Juan, como jornada. planteamiento táctico no, pero evidentemente el Valladolid ayer, a los 10 o 15 últimos minutos, debería haber metido o sea, sus atacantes deberían de haber sido de ese tipo, y la cultural el día que vaya perdiendo 1-0 en el Reino y falten 10 minutos, te quiero decir, tendrá que meter jugadores de ese tipo, porque tendrá que cargar centros al área, tendrá que acudir a cualquier recurso de emergencia. Como planteamiento de salida, pues evidentemente está claro, pero ya desde el principio de temporada teníamos claro que en segunda división la cultural... Es que yo no lo veo, no me encaja ese delantero centro posicional que reciba allí, porque a mí me encantó Sobrino en ese aspecto. Además, si os dais cuenta, la situación del gol es Sobrino el que roba en banda derecha, hace de extremo derecha y cuelga el balón, es decir, y era nuestro delantero centro, pero en teoría. Es que ese futbolista ha jugado siempre así, en las bandas, eso media es punta de delantero. lo que yo iba a decir, que a Ciganda nadie le va a decir ni a apreciar lo que tiene que ser un delantero centro, porque él jugó de delantero centro y uno de los buenos, y entonces yo creo que su delantero centro va a ser a su imagen y semejanza. Pero escucha, él jugó en un sistema que era balones al área. No jugó en un sistema como el que planteamiento que hizo la cultural en Santander, como el que hizo en Valladolid. Bilbao, él no era lo mismo en Osasuna. No tenía nada que ver, pero sí es verdad que si tú le conoces de Jerez, Bilbao Athletic, Bilbao Oviedo, yo los 3 años que estuvo en Oviedo le vi muchísimas veces, y va a ser esto que tuvimos, rigor táctico, rigor de parar los partidos, rigor de que nadie cometa errores, de trabajo, de pelear, de luchar, y así es como vamos a ver la nueva cultural. Pues Ciganda ha arrancado su etapa, su era en la cultural con buen pie, ahora tendrá que gestionar otro tipo de relaciones, y yo estoy seguro de que Ciganda va a ser más cuco que llora. Ya en cuanto a la Sociedad Deportiva Ponferradina, Óscar, empató en un campo difícil, como es Tajonar, frente a Osasuna Promesas, un rival que siempre es peligroso. Además,
he visto las imágenes y creo que la Deportiva incluso pudo llevarse el partido además bien. Pues sí, la verdad que la Ponferradina ayer lo que le faltó, pues como dijo el entrenador de Valladolid, el gol, ¿no? Es verdad que tiene 4 oportunidades, 2 de Cortés, 2 de Benito, otra de Ferrer. Es verdad que ellos tienen la más clara, que es la que pega en el palo, pero bueno, se ve un equipo más vertical, más ofensivo. Bueno, yo creo que ahí cambió gente que pues a Borja Valle le sentó, el otro Borja Vázquez también, que volvió a demostrar que es un jugador interesante. Bueno, yo creo que tácticamente el equipo no pasó apuros, porque no pasó apuros defensivamente, y bueno, solo yo creo que es ganar en casa. Solo ha ganado el primer partido, está muy abajo, creo que hay tranquilidad con Fer Esteve, pero necesita puntuar, ¿no? Porque al final ves el Tenerife cómo le gana al Castilla casi sin despeinarse, pues al final ves que la primera plaza va a estar muy importante. Pero bueno, hay el Ferrol también, el empate en casa. Bueno, pues al final va a ser muy competitivo, pero yo creo que la Ponferradina sí es verdad que tenía que haber esas ocasiones tan claras como las que tuvo, no las puede fallar si quiere estar en la parte de arriba de la clasificación. Juan, la prueba del algodón, el próximo partido en casa de la Deportiva frente al Real Madrid Castilla, que como bien dice Óscar, fue un rival, yo creo que muy fácil para tiene el Club Deportivo cuatro Tenerife. Jugadores en el Mundial Sub-20. En el Mundial Sub-20, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entre ellos el portero leonés Fran González, que además debutaron ayer en el campeonato con derrota ante Marruecos por 2-0. Sí, sí. Bueno, yo creo que es una prueba del algodón y no es por ser repetitivo, pero me parece que es para los dos. Cuando digo para los dos es para la Ponferradina y para la Cultural. Yo quiero ver a la Cultural también ahora cómo resuelve los partidos en casa. Es muy interesante a ver cómo lo puede plantear el Cuco Ciganda, pero como estamos hablando de la Ponferradina, pues sí, creo que es esa asignatura pendiente, el demostrar lo que ha demostrado, es curioso, durante tantos años, ¿no? El poderío que tenía en casa, la capacidad que tenía para resolver, empujado muchas veces por su afición los partidos, y que tiene que recuperarlo porque era una seña de identidad que tiene que recuperar cuanto antes ante una afición que se lo reclama además, que es lógico, y que yo creo que si, como dice Óscar, se le da el tiempo suficiente al entrenador, yo creo que lo puede conseguir y puede encarrilar esas victorias en casa que son las que te refuerzan tanto de cara a los tuyos, ¿no? A tus aficionados, a tus socios. Y sobre todo, Pérez, como habíamos dicho siempre en Primera Federación y hoy por hoy en cualquier fútbol, tienes que construir los cimientos desde la defensa, y ayer la Deportiva lo construyó así, trabajó el partido, se movió bien en defensa, fue seguro también, y cuando tuvo esas ocasiones es el debe que echamos ayer al equipo berciano, que no las aprovechó. Ya, bueno, pero ya lleva varios partidos la Deportiva así, con un déficit de gol. Ya lo vemos sobre todo en los partidos de casa, que es donde realmente tiene que empezar el crecimiento de la Deportiva. La gente no está contenta con el equipo y tiene que dar un golpe sobre la mesa y empezar a ganar y contundentemente en casa. Qué mejor partido que el próximo que tiene, y a partir de ahí pues coger confianza y que los goleadores digamos que aparezcan, que sí. Sergio Benito y Borja Valle, que aparezca ya alguna vez, porque está muy desaparecido, que es un jugador muy necesario para la Deportiva, y meterse en dinámica ya de ganar, porque si no los equipos de arriba ya empiezan a coger distancia, y para un equipo como Ponferrada no es bueno eso. Raúl, que quiere mucho a la Deportiva, movía la cabeza como ¿qué pasa, Raúl? Que la Deportiva no se está comportando como tú esperabas. No, hombre, es que es increíble que te ponen los highlights de los goles que ha fallado la Ponferradina en esta temporada y no te aciertas a creer que ha fallado esas cosas. O sea, sí. Es que ayer falló dos oportunidades. Clarísimas. Escucha, Óscar, dos de ellas no se pueden fallar. O sea, es que afrontas al portero con el balón controlado, una tranquilidad, no sé qué. Yo creo que ya tiene un momento que... Vale, estamos hablando de Primera Federación, pero aún así estamos hablando de equipos que compiten por ascender a Segunda División, y yo creo que los delanteros tienen que ser diferenciales, no puedes conceder esa, porque no perdió el partido, porque como los otros que ha pasado, porque es el mismo espejo de los otros partidos,
porque los Osasuna arriba no tenía lo que otros equipos han tenido en otras ocasiones. Lo que tuvo el Guadalajara. Pero si no, otro partido que estaríamos hablando del mismo partido, de oportunidades que perdona la Ponferradina como partido igualado, y luego cuando se quiere dar cuenta lo tiene en contra y no lo puede revertir. Y es que todavía no ha encontrado el equipo en el que él se siente seguro de una garantía de juego y de afrontar los partidos, y bueno, pues está intentando cambiar piezas. Esperemos que no llegue demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, es que no sé, no sé si es mental o que las porterías del equipo contrario son muy pequeñas o no sé, pero es que lo ves y no te lo crees. Es que, pues, Raúl, en este sentido, pues la Primera Federación es una categoría que siempre hemos tildado de profesional, porque, como bien dice Juan, en muchas ocasiones son futbolistas que se dedican única y exclusivamente a jugar a fútbol y además muy bien pagados. Y la deportiva, creo que en estos momentos, pues lo que más necesita, por encima de esa defensa que con el portero Andrés Prieto, que siempre pues es una garantía, pues necesitan esa pegada que dé puntos y que dé partidos ganados para que la deportiva regrese a segunda división y que no se quede ahí en medio de la tabla clasificatoria, en medio de nadie. Y ya en segunda federación, Juan, qué alegría ayer. Ayer León, pues yo creo que conquistó Valladolid. Ya por la mañana el Atlético Astorga se impuso merecidamente ese 1-3, que sitúa al equipo Maragato, que en los primeros partidos de temporada de Liga ya había demostrado pues que tenía tanto juego como sus rivales, pero había carecido de esa pegada que decíamos, y ayer sí que salió y sí que se llevó el partido con toda justicia y bien ganado, además. Así fue, sí. Salieron de León 2 autobuses, uno con el Astorga y otro con la Cultural, allí con un espacio en el maletero para traerse los 3 puntos y los dos los han traído para casa. Yo creo que la victoria del Astorga también era muy importante porque ya venía también un poquito tocado todos los aspectos de lo que componen un club. Cuando no eres capaz de conseguir esa primera victoria, aunque seas un recién ascendido, pues bueno, empieza a aparecer un cierto nerviosismo. Y yo creo que es una victoria que va a reforzar mucho, fundamentalmente también, como en estos casos lo decimos tantas veces, al entrenador, ¿no? que siempre son la pieza más débil de toda esta estructura del fútbol. Y desde aquí, pues a ver si es capaz de crecer en una victoria más contundente, con un 0-2 ya en la primera parte y siendo pues dominador en casi todos los aspectos del juego. Es un resultado muy bueno que yo creo que hay que darle esa continuidad que necesitas pues cuando vienes a casa, ¿no? Que seas capaz de hacerte fuerte en un campo también, como ha sido siempre la Eragudina, en que todos los rivales tenían un cierto temor, y hay que volver a hacerte respetar en casa para poder salir de esas posiciones de descenso. Pues sí, como dice Juan, muy importante para su entrenador, para José Luis Lago, y también para muchos de sus jugadores, que son novatos en la categoría y que con victorias como la obtenida ayer en los anexos de Zorrilla, pues que les va a hacer crecer seguro, y con vistas a que en la Aragudina, pues que ese feudo que sea prácticamente un fortín para sus rivales y que de ahí surjan la mayoría de los puntos que den la continuidad, aunque es todavía muy pronto para empezar a hablar de ello. Y ya en la tercera federación, Óscar, el Atlético Bembibre, pues que volvió a marcar Valentín, pero su gol inicial fue remontado por el Guijuelo, y el Júpiter que se llevó los 3 puntos frente a un equipo también dentro de lo que cabe de la categoría, la Arandina, que es uno de los rivales siempre complicados, y los otros 2 equipos leoneses. El Atlético Mansillés se impuso por 1-0 y se sitúa pues ahí en la zona tranquila, mirando hacia arriba, y la Virgen no pasó del empate, lo peor, no pasó del empate frente al Diocesano. Bueno, al final todos los días pues es difícil, ¿no? Y en dominicos a veces más. Al final 0-0 creo que fue justo para la Virgen. Luego el partido, como dices tú, la Arandina, yo creo que está, después de todos los problemas de este año, no va a ser
en lo que el gran equipo favorito para estar, que son de momento los dos Palencias, y esa victoria pues al arriba final... están del todo. Sí, los dos están es arriba. De puntos, 12 y 12. Sí, ¿no? bueno, pero al final cuando hay dinero es mucho más fácil en una categoría como esta, ¿no? Yo creo que el filial le va a venir bien esos 3 puntos fuera de casa, porque bueno, habían hecho algún partido para merecer algo más, como el día del Bembibre, y bueno, el Bembibre se encontró con el Guijuelo, que puede ser uno de los favoritos también de la categoría con los Palencias. Entonces bueno, perder en casa, pues bueno, el Bembibre el otro día lo dijo muy bien Manolo, no había merecido el resultado que sacaron contra el filial, y pues el que se está beneficiando de todo es el Mansillés, que yo creo que le ha cogido a la plomo y a la categoría. El año pasado pasaron de novatos y ahí están, ¿no? Porque clasificados entre sexto y séptimo puesto, pues bueno, con la tranquilidad de la caldera, de buen ambiente y seguir trabajando. Creo que han reforzado el equipo en los puestos donde le hacía falta, y bueno, pues estar la temporada más o menos así va a ser la de todo el año, ¿no? Victorias, empates, es muy difícil mantenerte como los dos Palencias, porque al final son, bueno, sobre todo el Palencia Club de Fútbol es el que es profesional, que ha hecho un desembolso de jugadores, igual ganan muchos, algún jugador más que lo que ganan en segunda red. Lo que es de la Astorga, ya te digo yo que la mayoría. Y en regional aficionados, en primera regional aficionados, el filial de la Deportiva, que este año parece que es otro, con el 0-3 que consiguió este fin de semana, al igual que bueno, el resto de equipos leoneses, el Sariegos que se llevó un punto. Empate. Y la Bañeza también, que siempre decimos de la Bañeza que por historia tendría que estar una categoría más arriba, pero bueno. Yo es un poco la decepción que veo de la Bañeza, porque lleva muchos años ya en esta categoría, sí, ¿no? Y tendría que a lo mejor hacer un pequeño esfuerzo para volver a la tercera división. Pero bueno, los otros dos Sariegos, la temporada del año pasado también fue fulminante y estar arriba, a lo mejor estás este año y es cuando asciendes, ¿no? Pero bueno. Y luego pues el Cubillos, ¿no? También el empate que tuvo, empate, ¿no? Entonces bueno, pues lo mismo, ¿no? No pasar apuros en la categoría es lo importante para estos equipos. Y ya en juveniles, por lo de siempre, que el Puente Castro y la Virgen parece que están destinados a salvar la categoría, y la Cultural, que tras un fallo ya pues no puede, si quiere ascender, no puede tener. Bueno, porque al final tiene al Internacional de la Amistad ahí, que parece ser que va a ser el que va a luchar con ellos por estar arriba. Y luego pues me da pena el Puente Castro, porque sigue la misma dinámica del año pasado. Al final no puedes salir de casa con la cola, último, la Virgen, bueno, ganó un partido tal, pero el Puente Castro estará ahí sin puntuar. Es un equipo que lo tenemos cariño, yo creo que todo el mundo, y al final ves que el nivel que tiene es flojo, y otro año aparentemente que va a luchar por salvar la categoría. Y ya Raúl, el balonmano, el Ademar, que el jueves, que ya adelantó su partido de liga, ya queda un poco lejano, pero buen partido, el disputado frente al Vidasoa, además a domicilio, y pudo ganar cualquiera, y al final empate, reparto de puntos, y el Ademar, no sé, pero a mí me pareció que desarrolló un partido muy bueno en una cancha tan difícil. Sí, lo primero, a ver si Asobal se ha dado cuenta del destrozo que ha hecho jugando un partido jueves en las gradas de Artalecu, ¿no? En un partido que era súper interesante de la categoría, ¿no? A ver si eso sirve para que tome medidas alguien en ese aspecto. Y luego, dos equipos que se caracterizan por un gran sistema defensivo. En ese aspecto, el Ademar mostró otra cara distinta a la del día de Granollers, y a partir de ahí sí que los ataques son distintos, pero bueno, el Ademar con las armas que tuvo, la verdad es que tuvo incluso opciones de ganar el partido, ¿no? Al final, bueno, pues también cuentas que el equipo contrario es el que más presupuesto tiene al margen del Fútbol Club Barcelona, tiene una plantilla muy larga y con muy buenos jugadores, y yo creo que el Ademar hizo un buen partido en muchísimas facetas del juego, ¿no? Se jugó con el pivote en ataque, se atacó los penúltimos, nuestros jugadores de laterales derechos e izquierdos aportaron mucho, Miñambres hizo muy buena labor, la efectividad de Gonzalo en el pivote, y me llama un poco la atención al respecto que hablaba antes Pérez del entrenador del Valladolid, también la frustración de Alex Mozas, ¿no? Después de lo que pasó el año pasado tanto en Liga como en Copa, que saliera, me sorprendió que saliera al final del partido diciendo que el Vidasoa había sido infinitamente superior al Ademar. Yo creo que cada uno jugó con sus armas, y esa superioridad hay que demostrarla sobre la cancha, ¿no? A lo mejor tú crees que has hecho un mejor juego ofensivo, por poner un ejemplo,
pero en algo habrás hecho, o muchas cosas habrás hecho mal, cuando tú crees que has sido infinitamente superior y no has ganado el partido, ¿no? Por ejemplo, sí que es cierto que el Bidasoa, imagínate, no lo sé, no los conté, pero igual tiró 11 o 12 balones solos en 6 metros, o al poste o fuera de la portería, ¿no? Eso a lo mejor la intimidación del portero también cuenta, pero no quieres ver que tu portero en 30 lanzamientos hizo más de un 50% de efectividad, que se dice bien a lo largo de un partido que un portero haga 50%. Me cuesta creer que un equipo que tu portero hace el 50% durante todo el partido de media no gane un partido en balonmano, ¿eh? O sea, te quiero decir, tienes que hacer otras cosas mal. Entonces, vale, ante eso tú dices, oye, mi equipo ha hecho muy buen partido, pero hay que poner también en valor el contrario, cuando a lo mejor ha tenido menos recursos y ha conseguido igualarte y tener opciones de ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Ademar, si tú vas al calendario de la temporada pasada, tiene 3 puntos menos, porque al Granollers le ganó y al Bidasoa también le ganó, pero no me preocupa porque lo que hay que pensar es que no podemos cometer los errores del Benidorm del año pasado, del Guadalajara del año pasado. Somos el único equipo que ha jugado con equipos de los de arriba, de los que estamos destinados a jugar por Europa. Entonces, vernos ahora ahí el 7º clasificado no nos tiene que alarmar, porque nosotros cuando tenemos que hacer los deberes es este fin de semana con el Caserío, el siguiente con el Ángel Jiménez, el siguiente con el Cuenca, que es donde no hicimos los deberes estos años. Entonces, que tú pierdas con equipos de tu liga, digamos, puede ser hasta razonable, que unos días le saques unos puntos y otros otros. Pero yo creo que además lo que se tiene que centrar de aquí en adelante es, una vez pasados estos 2 partidos, intentar corregir los errores que hubo el año pasado contra equipos de mitad para abajo de la tabla. Pues es palabra de Raúl Castro, que sabe lo que habla cuando de balonmano se trata. Además, ya ha comenzado la temporada como director del programa 40×20, el mejor del mundo mundial, entre balonmano, de cantera, de profesional. Bueno, di que a Raúl no le gusta el tema de la profesionalidad en el balonmano, porque dice que todavía faltan muchos escalones por subir. Pues nada, que hasta aquí hemos llegado, la tertulia Bar Diario de León de todos los lunes, que como ya saben todos ustedes tienen colgado en el digital de Diario de León, y que el que no lo haya visto completo, que ahí lo tiene para que pueda revisarlo, las palabras y la voz sabia de todos nuestros tertulianos. Gracias Raúl, gracias José Antonio Pérez, gracias Juan Simón, gracias Óscar Díez, y aquí nos tienen durante toda la semana para que, ya les digo, puedan ver el programa cuando a ustedes les guste y que tengan todos ustedes una feliz semana. Que sean todos ustedes muy felices.